tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. La oración de la realización. Es importante, hermanos, que usted y yo tengamos bien claro esta manera en que el Padre Nuestro termina. La mayoría de las veces los que orábamos o rezábamos el Padre Nuestro hace muchos años, llegábamos hasta la parte final que era para muchos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, amén. Pero si le ponemos atención, ahí no termina el Padre Nuestro, sino que termina con una doxología o una invocación de glorificación, donde dice, son 6 peticiones que viene diciendo en el Padre Nuestro: petición de liberación, petición de libertad, petición de que Él supla las necesidades, el pan nuestro cada día, que perdone nuestros pecados, que nos guarde de la tentación. Y explica por qué yo puedo pedirle al Padre esos tipos de peticiones. Dice así: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Déjenme leerlo al revés. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque todo eso es tuyo. Te pido que sea hecha tu voluntad. Te pido que el pan nuestro de cada día no lo des. Te pido que me libres del maligno. Te pido que me guardes de las tentaciones. Te pido que me ayudes a perdonar a quienes me ofenden, a quienes me ofenden. O sea, es porque Él tiene el reino, el poder y la gloria, que usted y yo podemos confiar en y acercarnos al Señor. Así que esta es la historia. La historia es la historia de Dios. Antes de que Dios creara el hombre, Dios siempre pensó en un reino. El reino de Dios en el cielo, donde estaban ángeles, querubines y serafines, porque Él es el rey. Para nosotros es un poco complicado la mentalidad del rey, porque dichosamente nunca hemos tenido rey en Costa Rica, en América, en los tiempos modernos. Pero hay algunos países que, aunque son decorativos, estas monarquías, Inglaterra, que se sigue mucho, en Holanda, hasta Canadá tiene reina, en España, ese tipo de reyes, y en Medio Oriente, pues ellos comprenderían mejor cuando hablamos del tema de qué es un rey y qué es un reino. Nosotros tenemos presidentes, primeros ministros, y por elección popular, entonces, y cada 4 años los podemos cambiar, o cada 5 años. El rey no, los reyes pueden haber, por ejemplo, la dinastía del rey de España se remonta tal vez a 400 años ahí para atrás, donde es heredado, es una monarquía, es algo que se hereda de generación en generación. En ese momento el rey Juan Carlos de Inglaterra ya tiene los 3 sucesores de él en el orden que lo sucederían si él falta o él muere. Entonces no hay quite, aunque es un asunto decorativo ese tipo de reyes, pero hubo un tiempo donde los reyes sencillamente hacían lo que querían. Nadie podía oponérseles, todos eran propiedad del rey, todo era propiedad del rey. Entonces, en este contexto, hermanos, el Señor siempre ha pensado y siempre ha tenido un reino. Cuando la gente quiere definir qué es el reino de Dios, me gusta utilizar frases muy sencillas para comprenderlo, y es que el reino de Dios es todo aquello, llámese persona, llámese institución o llámese una nación, donde Dios es el rey. Donde el Señor sea el rey, ese es el reino de Dios. Puede tener una connotación pasada, puede tener una connotación presente y futura, puede tener una connotación física, de tal manera que donde Cristo sea el rey, entonces ese es el reino de Dios. Entonces, usted y yo, si Cristo es nuestro rey, una cosa es que Él sea nuestro rey y otra cosa es que sea nuestro cajero automático. Hay gente que tiene al Señor como su cajero automático, pero o como la maquinita dispensadora de refrescos gaseosos. Dios no es así. Si el Señor es el rey de tu vida, entonces tú eres una expresión individual del reino de Dios.
tú actúas para un rey, das y tratas de reflejar a tu rey. Si en una familia, en un matrimonio, Cristo reina, esa familia, ese matrimonio es una expresión un poquito más grandecita del reino de Dios. Cuando en un negocio el Dios es rey de ese negocio, de ese emprendimiento, de esa empresa, de la carrera que alguien está estudiando, entonces ese lugar, esa persona, ese negocio es una expresión terrenal del reino invisible de Dios. Por eso, para que el Señor, cuando habló del reino de Dios, dijo: el reino de los cielos en medio de vosotros está, y hablaba de Él. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón y Él reina en su vida, Él gobierna su vida, Él es el dueño de su vida, porque eso es un rey. Un rey es un dueño, un rey es el dueño de todo. Cuando Él es el rey de una persona, esa familia, ese matrimonio viene a ser una expresión del reino de Dios. Entonces, hoy vamos a ver 3 aspectos sobre el reino del Señor. Y dice que el reino de Dios es su plan. Siempre ha sido el plan de Dios un reino. Dice Romanos 11:36, dice así, estamos utilizando la Nueva Versión Internacional, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Antes de que usted y yo existiéramos, el plan de Dios tenía para usted. Dice la palabra de Dios que usted fue hecho, que usted fue creado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que papá y mamá se conocieran. No sé a dónde se conocieron, ni cómo se conocieron, ni en qué circunstancias se conocieron. Ellos nunca hablaban de esas cosas. Pero antes de que papá y mamá se conocieran, ya Dios a mí me había apartado para Él. Me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero no solo a mí, a usted también. O sea, su papá y su mamá vienen a ser 2 personas necesarias para que hicieran la persona que es usted. La persona que soy yo, con mi código genético, mi ADN y algunas características físicas y de carácter, son el producto. Solo 2 seres humanos en este planeta podían formar a esta criaturita, y era Teresa y Arturo Campos Cordero, mi papá, y Teresa León Elizondo. Si ella se hubiera casado con otro, entonces yo no sería yo. Y si él se hubiera casado, por eso, hermanos, usted es un milagro viviente. Porque para que usted exista, Dios tuvo que hacer un plan para que estas 2 personas se conocieran, se casaran o no se casaran, y usted naciera. Eso es un milagro. Entonces usted no es un accidente. Yo sé que hay algunos términos vaciloncillos, pero son muy incorrectos. Suele decirse, como por ejemplo de una persona, antes se decía un término muy feo: es que usted es recogido. A mí mis hermanos mayores a veces me molestaban con eso, que era que el negro de la suerte había llegado y me había traído, siempre me imagino yo como un gatillo, porque me vacilaban con eso, que el negro de la suerte, que era un señor, no sé si lo recuerdan, hace como 70 años, 60 años, era un señor que andaba en los barrios, leía la mano y había que darle, él decía el número que había que jugar. Entonces decían que el negro de la suerte me había llevado a mí en una caja y me había dejado ahí en la entrada de la casa 36 en el Limbo Las Cañas. Entonces ese término recogido, usted es un recogido o natural, ilegítimo, no existen hijos ilegítimos. Puede ser que a usted lo abandonaron, puede ser que a usted lo fueron a dejar un orfelinato, pero ninguno de ustedes es un accidente, ninguno de nosotros es una bala perdida. Somos criaturas hechas conforme a un plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo. En un libro Él escribió su vida y la mía para que fuéramos destinados a hacer buenas obras, y eso es un milagro extraordinario. ¿Cuántas dan gracias a Dios por eso? El reino de Dios es su plan. El poder de Dios es su programa. Tuyo es el reino y el poder. El plan de Dios, un reino. ¿Cómo se logra ese reino? ¿Cómo se vive en ese reino? Por el poder de Dios. Y número 3, la gloria de Dios es su propósito. Entonces, el plan es su reino. El poder de Dios es el programa que Dios va a utilizar, la manera que Dios va a utilizar, porque para esto, hermano, necesitamos el poder de Dios. Y número 3, la gloria de Dios al final, su reino, su poder, el propósito fundamental es ese, la gloria de Dios.
La gloria de Dios es su propósito. Voy a leerlo rápidamente. Número 1, el reino de Dios es el plan de Dios. El poder de Dios es el programa de Dios. Y la gloria de Dios es su propósito. Dice, ya lo leímos ese, perdón. Pero vamos a leerlo, no, porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y para Él. A Él sea la gloria. Todas las cosas proceden de ¿quién? Del Señor. ¿Y existen por quién? Por el Señor. ¿Para quién? Para Él. Por todo esto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios, el poder de Dios y el reino de Dios no solo aparece al final del Padre Nuestro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es un tema de dominio para el pueblo de Israel y un tema de dominio cotidiano para la iglesia del Señor. ¿Cómo puedo hacer yo con esto la realización de ese plan, de ese propósito que Dios tiene? Hermanos, usted y yo fuimos hechos para ser amados por Dios. Dios nos hizo para amarnos. Amén. Y tal vez esto que voy a decir puede ser un poco fuerte. No lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Para eso necesito el poder de Dios. El poder de Dios es su plan. No, el poder de Dios es su manera de hacer las cosas. Hermano, en cierto modo, usted y yo estamos representando o haciendo un papel como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Déjenme utilizar este término. En el teatro o en el cine, esta persona, es que no encuentro o no recuerdo la palabra que es cuando se le dice a un fulano que tiene que hacer el papel, por ejemplo, de el cumplir el rol, hacer el papel de interpretar el papel de Jesús, el papel de Batman, el papel de Iron Man, no sé. Ese fulano tiene que conocer el libreto, tiene que conocer, a él le dan un guión, pero él tiene que sumergirse en el personaje y hasta saber un montón de cosas que no están en el guión. Y estos son los artistas que ganan Óscares y hacen excelentes papeles. A mí me encanta, de todos los que he visto que hacen el rol o dramatizan el papel de Jesús, fue en la película el Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. La manera en que este hombre, todos físicamente como que lo escogieron, porque se trata de buscar a la persona que mejor represente el papel. A usted y a mí, hermano, nos toca representar de la mejor manera el papel de nuestro Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Y eso no es peccata minuta. Eso no es simple, eso no es sencillo. Eso es algo imposible para usted y para mí. Pero para eso es su gloria, su poder, amén, su reino, su poder y su gloria. Todo es para la gloria del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así es que, hermanos, cuando no están sus notas, pero cuando recordamos aquel versículo de Juan capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida. Ese versículo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí no dice: yo he venido para que tengan una religión. Yo he venido para que tengan vida y que esa vida sea abundante. Él viene a que usted y yo tengamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, nuestro matrimonio, en todas las actividades nuestras, que sea una vida abundante, una vida profusa. El primer punto que vamos a ver sobre la realización de nuestras vidas viene a través de entender y comprender, vivir el reino de Dios. El reino de Dios se vive. El reino de Dios es algo que se vive, va más allá de las palabras. Es Pablo quien creo que le escribe a los Gálatas, no está ahí en sus notas: el reino de los cielos no es ni de comida ni de bebida. El reino de Dios no tiene que ver con que si usted come carne o no come carne, si es vegano o es vegetariano. El reino de Dios no tiene que ver si usted come puerco, come res, o come sapo, o come gallina. El reino de Dios no tiene que ver nada con lo que usted come o bebe, ni siquiera con las palabras que usted diga. El reino de los cielos, dice la Biblia, que es poder. Se trata no de palabras, no de dietas,
se trata del poder de Dios. Así es que, hermanos, necesitamos del poder de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, están sus notas, dice de la siguiente manera: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. De nuevo la palabrita reino y gloria. Somos llamados a su reino y a su gloria. Nos anima la Biblia, nos consuela y nos exhorta para llevar una vida digna de Dios, para cumplir de la mejor manera el rol, el papel que se nos asignó. Y es que las personas, al vernos a usted y a mí, digan: esta persona es diferente, esta persona se comporta, no es perfecta, no es inmaculada, pero trata de representar en el colegio, en la universidad, en el barrio, en la calle, en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Él trata de dignificar de la mejor manera el rey que él predica, que gobierna su vida. Así es que, hermanos, la realización nuestra va a ser siempre cuando podamos vivir como el reino de Dios así lo pide. Somos llamados a un reino y somos llamados a disfrutar y participar de la gloria del Señor. Tenemos que hacer de Él lo más importante en nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6 versículo 33: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Diga conmigo: buscad primeramente. Hay otra versión que dice: por encima de todo busquen a Dios primero. Diga conmigo: primeramente. ¿Qué significa primeramente? Soy llamado a un reino. Soy llamado a vivir y a participar de su gloria y hacerlo solamente con su poder, porque el poder es de Él, no es mío. La gloria es de Él, no es mía. ¿Me explico? El reino es de Él, no es mío. Yo, para vivir en ese reino, tengo que ponerlo a Él. Voy a estar viviendo en relación al reino de Dios cuando haga del Señor la prioridad de mi vida. Hay dos frases muy importantes. Una cosa es tener al Señor como una opción y otra cosa es tener al Señor como una prioridad. Prioridad u opción. Tristemente, muchos ciudadanos de este reino lo tenemos como una opción. Es una opción. Una opción cuando estoy fregado, una opción cuando estoy enfermo, y depende de la enfermedad, porque si la puedo curar yo me la curo. Una opción para que me resuelva las broncas, es una opción, es una especie de 911 a quien llamo solamente en emergencias. Una opción. Tiene que ser nuestra prioridad. Viviremos realizados, viviendo la vida abundante de Dios cuando el Señor sea el primero en todas las áreas de mi vida. Voy a decir 5 o 6 áreas fundamentales donde Él debe ser el primero. Número 1, si Cristo ocupa el primer lugar en tu vida va a ser bendecida abundantemente. Todo lo que usted quiera que tenga la bendición de Dios, ponga a Dios en el primer lugar. Hermanos, ¿qué quiero? La bendición de Dios en mi matrimonio, póngalo en primer lugar. Eso es todo lo que hay que hacer. Que Dios sepa y usted sepa que a pesar de nuestras debilidades, Señor, el primero aquí es usted. No es ni mi esposo ni mi esposa. Es muy flojo el carácter de un cristiano. Todavía hay un chiquillo que tengan a la novia de primero antes que a Dios. Lo que menos les puede importar es Dios, tal vez. Pero ya en gente que conoce del Señor, ya hace tiempo debimos de haber decidido poner a Cristo en el primer lugar de todo aquello que quiero que Él bendiga. Donde Cristo ocupe el primer lugar, ahí hay bendición. Dígale a su vecino: donde Cristo sea el primero, ahí hay bendición. Póngalo en primer lugar en su vida y esa vida suya será bendecida. Póngalo en primer lugar en sus finanzas. Este es un tema que siempre nos ocupa. Yo tengo una postura, ustedes conocen cuál es la doctrina del lirio y los valles del diezmo. Aquí no la va a escuchar sino cada 3 años, pero en las clases de compromiso 2 veces al año lo enseñamos. Hermanos, me gusta, conozco al pastor, conozco muchos pastores. Pero me gustó mucho un día de estos ver un video del hermano Miguel Núñez. Él es pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, una iglesia muy, muy relevante. La posición que él da sobre el diezmo, pero es que él no es un resentido.
Él no es una persona de esas que escribe sobre el diezmo y la ofrenda y son inconversos o impíos. No, es un pastor que maneja un ministerio muy grande, internacional, de integridad. Y cuando le preguntaron sobre el diezmo en el cristiano, es el que es chaval muy preparado, y él tiene esta posición, y me alegró mucho, no porque piense como él o él coincidimos en algo, es que así es lo que la Biblia enseña. Y dice el hermano Miguel Núñez que el diezmo no es para la iglesia lo que era para el pueblo de Israel el diezmo, que era un impuesto, un gravamen legal. El pueblo de Israel tenía obligatoriamente que diezmar todo, y habían 3 tipos de diezmos. Y entonces es por esa razón que cuando el pueblo de Israel fallaba en dar el 10% de todo lo que tenían, de cosechas, de animales, de dinero, de lo que fuera, al no hacerlo, el Señor les llama: ustedes, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y en nuestras ofrendas. El diezmo no es un tema de la ley de Moisés. Ya antes de que apareciera la ley, Abraham daba los diezmos, Jacob daba los diezmos, el rey de Salem da los diezmos, Melquisedec da los diezmos, antes de que la ley existiera. Pero para la iglesia el diezmo no es una orden legal. Y rescata el hermano estos 3 conceptos que lo hemos dicho aquí. Claro, si ustedes quieren, un día yo agarro un mes completo para hablarles de lo que es el diezmo en predicaciones de domingo, a la luz de la palabra. No, en el Nuevo Testamento el diezmo no es una obligación legal. En el Nuevo Testamento es una expresión de generosidad, de gratitud y de espontaneidad, donde se nos pide no el diezmo, se nos pide dar hasta más del diezmo, porque en el Nuevo Testamento lo que dice es: siempre voluntariamente, siempre espontáneamente, siempre generosamente, den conforme a Dios los haya bendecido. Y si a mí Dios me bendice para dar el 40, pues debería estar dando el 40, Gustavo. Entonces, hermanos, a veces la gente quiere con este tema del diezmo, pero al final no diezme, no ofrende. No diezme, no ofrende. Pero la palabra de Dios sí deja claro que hay una prueba. Hay 3 o 4 elementos que sí están vigentes en el Nuevo Testamento, aunque no es una obligación como los impuestos. Número 1, el mismo principio. El principio de reconocer que el Señor está por encima de todo, incluso de mi dinero, poniéndole al de primero y devolviéndole a Dios de lo que Él me da. El porcentaje será conforme Dios te haya bendecido. El diezmo es el término aritmético que aparece en la Biblia, pero podría ser mañana muchísimo más, o menos o nada, porque damos conforme Dios nos dio. Lo segundo que prevalece es que cuando usted y yo lo hacemos o no lo hacemos, estamos probando a Dios, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el principio de que hay unas promesas para el dador alegre, para el generoso. Lo tercero es que tanto en el Antiguo Testamento, cuando uno da una orden legal, como en el Nuevo Testamento, que es voluntario, espontáneo y generoso, el propósito es para el sostenimiento de la iglesia, del pueblo de Israel, de los levitas. Aquí no hay levitas, de lo que se necesita para que un edificio como este y una iglesia como este esté al día con la Caja del Seguro Social, con el ICE, con la MUNI, con los impuestos, con los salarios, con todo lo que tenemos que cumplir. Esa semana fui al Ministerio de Salud hay que renovar el permiso. Bueno, hay que pagarle a un ingeniero eléctrico. Bueno, conseguimos uno que nos hizo un buen precio. Hay que pagar impuestos, todo. La iglesia tiene que declarar renta, tiene que pagar contadores internos y externos, porque esa iglesia tiene el contador de aquí, tesorero de aquí, junta directiva de aquí y un auditor externo, un contador público autorizado. Entonces, el principio es el mismo. Los diezmos no son para el pastor. Los diezmos son para la obra del Señor, para que ella funcione y cubra los diferentes rubros o salarios que hay. Yo puedo durar un mes hablando de este tema, pero al final, hermano, si usted no quiere dar, no dé, porque usted dice: ¿y por qué el 10%? Yo no sé por qué no el 20%. Yo no sé por qué el 5%. Yo lo único que sé es que cuando usted es tacaño y no quiere dar, ni aún tocándole dar un 1%, lo vamos a dar, porque es un tema de corazón. Es un tema de gratitud. Entonces, hermanos, póngale a Dios de primer lugar en sus finanzas. Prueben ahora en esto, dice el Señor.
A ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Entonces vamos a ponerlo de primero en las finanzas, vamos a ponerlo de primero en las cosas que a mí me interesan, que Él sea el primero, contar a Dios de primero, todas las decisiones de primero, me interesan los negocios, me interesa que crezca la empresa, póngalo de primero en todo lo que a usted le interesa, en todo lo que usted haga, póngalo de primero para comprar, póngalo de primero para estudiar, póngalo de primero para vender, téngalo de primero para pedir, póngalo a Él de primero, en sus finanzas, en sus intereses. Número 3, póngalo primero en sus relaciones, en todo lo que tiene que ver, póngalo de primero en tu relación con tu esposa. Y tu esposo, póngalo de primero en tu familia, póngalo de primero en el matrimonio, póngalo de primero con tus hijos, póngalo de primero en su grupo de amistades, que sus amistades digan: este chaval no es perfecto, no suda agua bendita, pero se nota que para él Dios es lo más importante. Es que chaval, qué raro es usted, es que todo es, voy a poner esto en las manos de Dios. Es que, hermano, para usted sentirse realizado en el reino de Dios, tiene que darle al Señor el lugar que Él ocupa. Y si Él es el rey, es el dueño de todo. Pero el reino de los cielos no son palabras, sino hechos, es poder. Él es el dueño de mi casa, Él es el dueño de mi carro, yo solo lo administro. Él es el dueño de mi negocio, Él es el dueño de todo. Tenemos que ponerlo, número 4, como el primero en mi horario. Él debe ser con quien mi primer conversación del día debe ser con Él. Antes de hablar con mi esposa: ¿cómo está, mamita? ¿Cómo amaneció? O mi amor, ¿cómo amaneció? Antes de usted hablar con su esposa, el primer que usted converse tiene que ser con el Señor. Y mi esposa también. Cuando dos esposos entienden que yo no soy el primero para Ana, cuando Ana entiende que yo no debo ser el primer lugar, porque yo puedo fallar, ella puede fallar. Cuando un matrimonio, cuando una pareja pone a Dios de primero, cuando lo pone como su rey, entonces van a haber dificultades y lo que sea, pero ahí estará la bendición de Dios. Poner a Dios en primer lugar es primero en la mañana, y con el último que converso no es con mi esposa: bueno, negra, buenas noches, papi, gorda, como usted le diga, gordo, puches, como le dé la gana de decirle. Y después de que esa conversación termina: Señor, quiero terminar este día agradeciéndote. ¿Cómo lo empecé? Lo empecé pidiendo tu bendición y lo termino agradeciendo tu bendición, incluso las cosas feas que me pasaron. Cuando alguien vive así, esa vida va a ser bendecida. Y número 5, aunque a usted le parezca raro, ponga a Dios de primer lugar sobre tus problemas. Él debe ser la primer persona con quien tú hables de los problemas. Tristemente, los cristianos hablan con la hermana, con el hermano, con la mamá, con la suegra, con el suegro, con las cuñadas, y es un embarrialadero del demonio. No piensen mal. De los 11,000 diablos, iba a decir. Y luego vienen: Señor, la compliqué, se embarró, se desbarató esto. Entonces quiero pedir a ver si tú me ayudas. Entonces no es el primero. Él tiene que ser el primero hasta en las broncas. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo todo en las manos de Dios. Recurro a Él de primero. Y probablemente Dios nos puede animar y nos diga, nos ponga la inquietud: busque a fulana, busque a fulano, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero el primero tiene que ser Dios. Diga conmigo: Señor, quiero que tú seas el primero en mi vida. ¿Quieres una vida abundante? Tienes que realizarte en el reino de Dios. ¿Cómo? Poniéndolo a Él en el primer lugar de su vida. Le pedí a mi hermano y sobrino de Sorangi, Luis José Campos, y también es sobrino mío, para que me ayude a hablar sobre vivir por el poder de Dios. Amén. Y luego vuelvo yo, si Dios quiere. Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga, amén. Qué bueno. Vamos a continuar con el segundo punto, que es vivir por el poder de Dios. Estamos hablando sobre el reino de Dios, poder y gloria. Ahora vamos a ver qué es vivir en el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios no es una cuestión mística, esotérica, de vibras, de chakras, de conexión con el universo, de panteísmo, de que yo diga, vean, es que siento el poder de Dios, una cuestión epidérmica, de emoción. Es más que eso.
Esos son emociones, son cuestiones que la gente quiere ponerles un aura mística al cristianismo. El poder de Dios va mucho más allá y es vivir en su reino para exaltarlo y darle gloria. Y el poder de Dios no es solamente una cuestión de sentir, una cuestión de vivir, que recibimos desde Él. Y vamos a proceder a explicar esto. Ahí en sus notas, en 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, como mencionaba anteriormente el pastor Arturo. Decía en la Reina Valera, no consiste en palabras el reino de Dios. Hay mucha palabrería, mucha Biblia, está bien, y predicadores y todo, que hay que escuchar la palabra de Dios, hay que oír la palabra de Dios, pero su reino se basa en poder. ¿Y qué es el poder de Dios? Dios quiere dar el poder a sus hijos, quiere dar poder en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Pero hay un detalle muy interesante que veía en el tema, y es que a Dios, no es que no le gusta, pero Dios no bendice a las personas autosuficientes. ¿Han escuchado ese término, autosuficiente? Una persona autosuficiente es una persona que no depende de nadie, sino que en sus propias fuerzas o sí mismo puede realizar lo que él desea. Una persona que lastimosamente está en una condición médica, en una cama postrada, no es autosuficiente, necesita asistencia, ¿verdad? Y no es que Dios los odie o que Dios no los quiera, pero Él no los bendice. ¿Por qué? Este término o esta parte es interesante, porque si hay algo que el mundo hoy en día nos vende es que tenemos que ser autosuficientes, que tenemos que forjar nuestro destino, que somos los maestros de nuestro futuro, que tenemos el control, que somos empoderados. ¿Han escuchado esa hablada? ¿Cómo está de moda el ser empoderado, sí o no? Y como le repito, no es que Dios no ame este tipo de personas, o no es que no los quiera, es que la persona autosuficiente normalmente hace un culto a sí mismo. La persona autosuficiente siente que él tiene el poder. Se adora a sí mismo porque él piensa, yo hice esto, yo obtuve esto, yo estudié, yo trabajé, yo tengo la plata, yo hago, yo. El ego, el antropocentrismo de la época de la Edad Moderna, cuando quitaron a Dios del centro, que la Iglesia Católica lo había impuesto durante toda la Edad Media, y pusieron al hombre y sus necesidades en el centro, y eso sigue hasta el día de hoy, que fue una cuestión importada de la cultura de los pensadores griegos. Y el problema con la autosuficiencia es, les voy a explicar. Elon Musk, que creo que todavía sigue siendo una de las personas o la persona más rica del mundo, aunque ahí está medio en política metiendo cuestiones conservadoras, no creo que sea una persona que crea mucho que Dios le haya ayudado a llegar hasta ahí. O Steve Jobs o Carlos Slim. Si usted quiere ser exitoso en el mundo, quita a Dios del centro de su vida. Exitoso así, millonario, así esas cantidades vulgares de dinero. Porque usted tiene que trabajar por usted mismo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que hay un orden de prioridades erróneo. Porque si el dinero, si el poder, si la fama, si el tener muchas posesiones es su prioridad, sea autosuficiente. Vaya, trabaje, estudie, mátese, deje a su familia de lado si fuera necesario, deje a su esposa, deje la iglesia, deje la creencia en Dios y vaya por eso. Pero cuando usted entiende que la prioridad, que lo principal en su vida es su salvación, ahí cambia el orden. Y ahí usted se da cuenta que usted no puede ser autosuficiente en ese caso. Cuando Dios, cuando mi salvación, cuando mi vida eterna, que esta vida aquí es un cachito comparado con la eternidad, es lo más importante, dejo de ser autosuficiente y empiezo a depender del Señor y a depender de su poder. Y eso implica dos valores o dos formas de vivir, dos actitudes muy poco comunes en el día a día, pero que deberían ser fundamentales en el Hijo de Dios: humildad y obediencia. La persona que no es humilde para reconocer que necesita de Dios para ser salvo, porque él piensa que tiene mucha plata, tiene mucho estudio, tiene mucho trabajo, empieza a ir al gimnasio, empieza a viajar, no necesito de Dios. No tiene humildad para admitir que todo lo que tiene proviene del poder de Dios. Y la obediencia para quitar su ego, sus pensamientos, sus creencias y poner la palabra de Dios por sobre él y someterse a él. Amén. Hay un versículo muy corto, pero es muy hermoso, es de mis favoritos y es muy fácil de aprender. Podemos memorizarlo en esta mañana y no está en sus notas. Es muy fácil. Juan 14:15, como contando. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No sea como esos novios, esposos, ay, mi amor, te amo, mi cosita, y le lleva flores y todo, pero el hombre nunca vela por esa casa. O le digo a mis hijos que los amo y nunca tengo tiempo para ellos. Dios dice: a mí no me digan tantas palabras, muy bonito cuando me oran, cuando me cantan. Si ustedes de verdad dicen que me amen, obedézcanme, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra y yo les voy a dar mi poder.
Tal vez usted está esperando por un milagro. Tal vez usted tiene, mi hermano, una petición hace tiempo y necesita que el poder de Dios actúe en su vida. ¿Qué ha estado haciendo usted? Usted ora al Señor, usted clama, porque cada vez que en la palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios manifestaba su poder es porque alguien estaba esperando un milagro. Alguien estaba clamando por un milagro. Alguien necesitaba del poder de Dios que hiciera algo que él no podía hacer. Repito, si usted es autosuficiente, usted nunca va a sentir que tiene una necesidad de Dios. Y usted entiende que Dios va a hacer eso no por usted en humildad, sino por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces ese poder va a venir a su vida, a ayudarle en la necesidad, en la petición que usted tiene. Y Dios también quiere que ese poder esté en nuestra vida para usarnos como sus hijos, como sus herramientas, como instrumentos en sus manos. Y cuando usted es humilde, usted entiende que este poder de Dios que viene a nosotros, repito, no es por nuestra capacidad, es a través de su gracia. Es un regalo. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños, una fiestita que le hicimos a mi hijo Luis Diego, que esta semana cumple 3 añitos, si Dios quiere. Unos 10 años más para que vaya a bretear. Y cuando a Luis Diego le dieron regalos, ahí están los videos de la emoción de él, pero yo estoy consciente que Luis Diego no se merece esos regalos, no sé si no se los merece, no se los dan por su merecimiento, porque si no sería un premio, Gustavo. Si yo le doy algo a usted porque usted lo merece, es un premio, es un reconocimiento. Un regalo es algo que yo le quiero dar a usted, lo merezca o no. La gracia es eso, el poder de Dios que viene a nuestra vida para usarnos es un regalo, es su gracia que nos lo da. Y también su misericordia actúa, porque Él no nos da lo que sí nos merecemos. Todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, incluyendo al pastor Arturo ahí tan santito que se ve, todos nosotros mereceríamos la muerte eterna. Porque la muerte física la vamos a tener todos. Yo hablo de la muerte eterna, en la vida eterna. Porque nosotros no es que somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Desde que nacemos tenemos una marca de que estamos alejados de la gloria de Dios. Y a través de su gracia nos salva y en su misericordia no nos paga como merecemos, Gloria, que es la muerte eterna. Cuando usted entiende eso, su prioridad, usted sabe que es su salvación. Usted deja de ser autosuficiente, depende de Él, tiene humildad, tiene obediencia, y usted entiende que usted necesita a Dios, usted le ora por esos milagros para que el poder de Dios actúe en su vida. Y usted sabe que el poder de Dios lo va a actuar también en su vida para que usted pueda servirle y ser de bendición a otros. A través de su gracia y a través de su misericordia. Amén. En sus notas en Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y la palabra poder ahí en griego es dunamis, de donde viene dinamita. Y en la traducción habla de un poder, pero no solo un poder, le repito, de poderoso, de Diego decía, a Hulk le decía shock, de shock. No. Un poder, esa palabra dunamis habla de un poder milagroso en el contexto bíblico. De un poder que hace milagros, que hace cuestiones que son imposibles para el hombre una realidad. Ese es el poder que Él nos puede dar para que actúe eficazmente en nosotros. Amén. ¿Y cómo logro obtener el poder de Dios? Hay 3 puntos. El primero es la oración. Hemos aprendido con el pastor Arturo que la oración es una conversación entre 2 personas que se aman. Usted no puede esperar que Dios lo conozca usted y le dé su poder si usted no habla con Él, si usted no se acerca en intimidad, si usted no toma un ratito, como decía el pastor Arturo, lo primero en mi día y lo último en mis pruebas, en mis finanzas, en mis situaciones, tiene que ser orar al Señor, tener una relación con Él personal, conocerlo a profundidad para que su poder se manifieste en mi vida. El segundo punto es cuando yo tomo riesgos para obedecer a Dios, porque durante toda la historia y más en estos tiempos, obedecer a Dios implica ir contracorriente, implica ir por el camino angosto, por el que no muchos transitan. Implica tal vez ser motivo de bullying en un colegio, en una escuela, en un trabajo, ser rechazado, ser señalado como el extraño, como el diferente, porque estoy yendo contra la cultura, contra la corriente de este mundo. Incluso cuando es difícil, cuando es impopular, yo voy a obedecer a Dios y así sé que voy a recibir su poder. Porque cuando yo hago esto,
El poder de Dios se manifiesta en mi vida y repito, el poder no es solamente una cuestión de fuerza, es una cuestión sobrenatural, aunque existe en sus milagros. El poder de Dios también se manifiesta cuando usted, esa petición que tenía, Dios dijo que no. Cuando ese ser querido por el que usted oró por semanas ya no está con nosotros. Cuando tal vez su matrimonio fue destruido, cuando sus hijos están en drogas o lejos del Señor y usted no entiende. El poder de Dios también se manifiesta cuando usted obtiene paz en medio de esas circunstancias. Y eso es Dios manifestándose en nuestra vida. Pero implica obedecer, aún con el dolor, aún con el señalamiento, aún cuando nadie nos acepte, cuando nos rechacen. Es obedecer a pesar de las dificultades. Y por último es no darse por vencido, no claudicar. Porque este camino es difícil, hermano y hermana. Recibimos el poder de Dios cuando a veces damos un salto de fe. Cuando oramos hasta el final, y siempre recuerdo para terminar, cuando David se mete con Betsabé, que era la esposa de Urías, y Dios le dice, ese niño va a morir. Y David empieza a orar un ayuno, una petición, que usted dice, no, o sea, ese hombre, que incluso sus siervos no querían decirle que el niño había muerto, porque tenían miedo, si este hombre está así orando, cuando le digamos que el niño murió, se va a volver loco. Y David dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que escucho? Y Señor, el niño murió. David literalmente dice que se levantó, se limpió la ceniza donde normalmente ellos se postraban para orar, y dijo, tráigame comida que tengo hambre. No es que a David no le importaba la vida del niño, es que él entendía que Dios había hecho su voluntad. Y David siguió siendo el rey, David siguió haciendo salmos, siguió cantando, siguió esperando que el poder de Dios se manifestara en su vida. Es nunca darse por vencido, es nunca claudicar. Y es entender que ese poder de Dios, aún en el polvo, aún en el piso, aún en el suelo emocionalmente, espiritualmente, podemos seguir adelante con base en su poder. Amén. Que el Señor les bendiga. El pastor Arturo va a continuar con el siguiente punto. Amén. Como dijo Picudo, bendito sea el Señor para siempre. Cada día me siento tan complacido de invitar a estos muchachos a predicar junto a mí y es una bendición muy grande. Hermanos, el reino de Dios es el plan de Dios. Siempre quiso tener un reino. El poder de Dios es el programa, es la manera en que podemos lograrlo, porque para nosotros es imposible. El poder de Dios, hermano, no siempre se manifiesta antes del evento milagroso. El poder de Dios se manifiesta durante el proceso milagroso. Hay ejemplos en la Biblia donde Dios le dice a Israel frente al Mar Rojo, Moisés, levante la vara, se abrió el mar, pasaron en seco. Casi 40 años después, frente al río Jordán, no sucede eso. Dios les dice, caminen y crucen el mar que se había hecho ancho, se había regado en la primavera. Pensamos que Dios siempre va a hacer las cosas como hizo en el Mar Rojo. No, aquí les dijo, empiecen a caminar. Frente al Mar Rojo vieron el poder de Dios antes de cruzar el mar. Frente al río Jordán vieron el poder de Dios durante la caminata. Dice que una vez que empezaron a caminar y los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del río Jordán, allá arriba se hizo una presa y pasaron en seco. El Señor le dice al ciego, viene ciego, el hombre está fatal, años de toda una vida ciego, agarra y hace una mezcla de escupa en un poco de polvo, hizo un barro de saliva. Alguien diría, hermano, yo una salivita de Cristo para mí sería una bendición que me la tire en la frente. Sí, pero usted sabe lo que iba a pasar. Ese ciego lo que empieza a notar es que le están embarrando tras de ciego y ojos embarrialados. Hasta ahí no había pasado nada. Pero él estaba frente al poder de Dios. Vivir en el reino de Dios es estar consciente de que siempre estoy frente a su poder. Que tal vez no lo voy a ver antes, pero lo veré durante. O antes o durante, casi siempre durante. Y lo tercero, le dice, vaya y se lava al pozo de Siloé o Betesda, uno de esos dos. Y ahí fue el ciego, ojos embarrialados, y el hombre me manda a caminar a tientas. No hay ninguna manifestación del poder. El poder va a empezar a suceder. Y cuando llega ese pozo, hoy ese pozo en Tierra Santa, hay que bajar por un montón de gradas. Y bajó, y cuando se lavó los ojos, ahora sí, pudo ver.
Vivir en el reino de Dios, vivir para el reino de Dios, es el plan de Dios. Pero en ese reino se vive esa vida abundante y profusa, viviendo en el poder de Dios, donde a veces lo veré antes y cruzo, o a veces tengo que empezar a cruzar y no ver absolutamente nada, pero lo voy a ver porque ese es el poder de Dios. Y número 3, vivir para la gloria de Dios. Amén. En cuanto a su muerte, dice Romanos 6, 10 al 11. En cuanto a su muerte, Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivir para la gloria de Dios. Hacer el papel del Señor. Usted me dice, Pastor Arturo, dramatizar, hacer el papel, actuar el rol de Dios, estás pensando en levantar muertos. No, yo no estoy hablando de eso, porque al final ni usted quien lo hace. Pero si usted quiere un día verse actuando a Dios, si usted quiere verse un día y sentirse, estoy actuando como Dios, ame a las personas, porque Dios es amor. La persona que mejor representa el papel de Dios aquí en la tierra es la persona que ama a su prójimo como a él mismo. Ama a Dios, se ama a sí mismo y ama al prójimo como a él mismo. Dios quiere que usted y yo hagamos el mejor papel de Él. Muchos solo apuntan, yo quiero resucitar muertos. Me ha hecho una gracia porque se ha soltado por ahí una maña o una cosa rarísima de gente que está trayendo problemas incluso a la hora de que alguien pierde un ser querido y le dan palabras proféticas, el Señor lo va a resucitar. Y qué complicado está eso. Yo no dudo que el Señor quiera resucitar a alguien, pero parece ser que hay mucha gente que quiere parecerse a Dios en la parte milagrosa, en la parte poderosa. Sin embargo, la mejor manera de hacer el buen papel, el mejor papel de alguien para parecerse a Dios es cuando usted y yo amamos a las personas. Solo hay una cosa, hermano, por lo cual vale la pena vivir, y es vivir para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si usted está haciendo dinero y va a hacer mucho, haga bastante dinero. Si usted quiere alcanzar el éxito y subir las carreras al éxito, haga todo lo que pueda lograr, pero mucho cuidado porque alguien dijo, subir la escalera del éxito hasta el último peldaño, pero cuando terminé me di cuenta que la escalera estaba apoyada en un lugar equivocado. El problema no es ser exitoso, hermano. Dios no está en contra de los exitosos. La Biblia habla del éxito y quiere que usted y yo, el hombre y la mujer que viven en la palabra de Dios, meditan en ella de día y noche y no se apartan ni a derecha ni a izquierda. La Nueva Versión Internacional dice, tendrán éxito en la vida. No tiene Dios ningún problema que usted llegue a ser una persona que tenga muchísimo dinero. Eso no es ningún problema, pero la mejor manera de vivir es vivir para la gloria de Dios. Hay gente que vive para hacer dinero y hacer dinero, sacrifican la familia, el matrimonio, sacrifican hasta su salud y luego todo el dinero que hicieron tienen que gastarlo para tener salud. La mejor manera de vivir es que todo lo que usted y yo hagamos, de hecho, lo que hagamos, o de palabra, lo que decimos, todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que usted y yo decimos, tiene que ser hecho para la gloria de Dios, que le traiga la gloria a Dios. Vean, hermanos, antes hablaba Luis José de la autosuficiencia. Eso es uno de los grandes males del cristiano. Es uno de los grandes males de nosotros los predicadores. Es nuestra más terrible tentación. Se volvió una frase cliché y muy gastada que los enemigos de un predicador, de un pastor, de un siervo de Dios son la fama, la lana y la cama. Eso no es tan cierto. Claro que sos enemigos, pero de todo el mundo. Pero hay algo que debemos de cuidarnos mucho cuando usted y yo
somos personas que hablamos a otros y tratamos de enseñar a otros. Es muy fácil perder la cabeza y pensar que mucho de lo que está pasando en esta iglesia o en el ministerio obedece a que yo soy muy bueno, que yo soy muy especial, que yo oro mucho, yo me preparo mucho. No, hermano, no hay espacio. No debemos darle ningún espacio a la vanagloria en nuestra vida. Porque cuando usted y yo empezamos a vanagloriarnos de lo que Dios hace a través de nosotros, Dios deja de hacerlo. Ahora sí, hágalo usted a ver si es usted el que lo podía hacer. La vanagloria es terrible, hermanos. Necesitamos, porque el reino de Dios siempre ha sido su plan. A mí me encanta escuchar a algunos presidentes y por favor no me malinterpreten, yo política nada que ver. Y les voy a decir algo, verás qué triste. El día de las elecciones yo no estoy en Costa Rica, no voy a poder votar, ni Anita. Y ustedes nunca saben por quién yo voto, ni lo van a saber y tampoco les interesa. Pero nosotros duramos en Costa Rica 8 años escuchando 2 gobiernos seguidos y yo siempre los admiré. Fueron los peores últimos gobiernos, pero siempre los admiré por algo, porque siempre dijeron la verdad. Somos ateos. Vamos por el aborto, vamos por el matrimonio de personas del mismo sexo, vamos por todo, cartón lleno. Y la gente votó por el programa de ellos. Siempre les cuento que yo estaba en Santiago de Chile el día de la posesión de gobierno del señor Solís, un buen hombre, don Guillermo. Y me vacilaban mis compañeros allá en Chile porque me dijeron: Arturillo, venga a ver lo que está pasando en Costa Rica. Se izó la bandera no de Costa Rica en la casa presidencial, sino la bandera esa multicolor. Y yo no me quejé. ¿Sabe por qué? Porque esa gente fue honesta. Esos fueron más honestos que todos los otros políticos. Yo no voté por ellos, pero fueron muy honestos porque dijeron: por ahí vamos, y la gente les dijo: por ahí queremos ir. Y verás cómo perjudicaron a la iglesia y al evangelio. Por eso a mí me extraña y me alegra mucho cuando escucho a un gobernante o a un diputado o a un periodista decir: si Dios quiere mañana, que Dios bendiga a Costa Rica. ¿Por qué? Porque no quiere decir que sea una gran persona, pero me dice algo: por ahí anda Dios en esta persona. Ahora, yo no espero mucho de los políticos, es más, casi no espero casi nada. Que me sorprenda a algunos si quiere, y a usted también, pero les voy a decir algo. La Biblia dice: bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y yo no estoy esperando que el próximo presidente de Costa Rica o presidenta sea evangélico ni nada, solamente que en su vida tema a Dios y viva para la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos, vivir para la gloria de Dios, porque jamás seremos perfectos, no vamos a ser inmaculados hasta que lleguemos al cielo. Pero ¿cómo puedo permitirme eso? Déjenme decirle 4 cosas. Número 1, vivir para la gloria de Dios es mostrar siempre el amor de Dios a otras personas. Romanos 15:7, por tanto acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Muestre amor, haga el mejor papel de Dios. Cuando usted ama a las personas, estás actuando como Dios actúa, porque Dios es amor. Arturo, ¿cómo hago para lograrlo? Bueno, aceptándonos mutuamente, teniendo en cuenta que Él me aceptó a mí. Y si me aceptó a mí, a usted también lo aceptó. Usted y yo tenemos que aceptarnos mutuamente. Porque usted lo merece, porque yo lo merezco. No, porque eso le trae la gloria a Dios. Amén. Ese es el propósito de su reino. Ese es el propósito de su plan. Ese es el propósito de su poder. Que todo sea para la gloria de Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, antes, ahora y por los siglos de los siglos. Todo para la gloria de Dios. Número 2, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Usa tus habilidades para servir a otras personas. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, para que hagan 1 tonelada de plata. ¿Qué dice? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
¿Para qué? Administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras del mismo de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así será todo alabado por medio de Cristo. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este no es un tema exclusivo del Padre Nuestro. Le llamamos al tema de hoy la oración de la realización. ¿Quieres ver un matrimonio realizado? ¿Quieres ver una familia realizada? ¿Quieres vivir una vida que diga: mi vida es abundante, estoy realizado? Vivir para la gloria de Dios por medio de Jesucristo y mediante el poder de Dios. Es su plan, su reino, su poder, y para la gloria del Señor. Dios te va a bendecir y Dios quiere bendecirte. Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a bendecirte de una gran manera, entre paréntesis, pero no para que seas un ricachón, pero no para que te volvas un arrogante, un prepotente, sino para que seas de bendición a todas las naciones. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué le trae gloria a Dios? ¿Cómo puedo experimentar la gloria de Dios en mi vida? Cuando amo a las personas así como Cristo me amó a mí. Cuando acepto a las personas así como Cristo me aceptó a mí. ¿Cuándo puedo vivir para la gloria de Dios? Cuando sirvo al Señor de todo corazón. Porque Dios bendice a usted, Dios me bendice a mí, pero no para que nos engordemos, para que nos hagamos ricachones, sino como lo dijo Abraham, para que tú seas de bendición a otras naciones. Les voy a decir algo, hermanos. Las personas más bendecidas son las que bendicen a otras. Amén. Dios nos bendice para que seamos una bendición. Dios no nos bendice para que agarremos y todo para nosotros y que se friegue todo el mundo, que trabaje, pues sí, yo. Esa arrogancia, esa prepotencia, esa soberbia que puede venir en cualquier momento a cualquiera de nosotros cuando estamos exitosos, cuando nos sentimos en la cima de todo. Las personas más bendecidas, las personas, como dice, ¿cómo se llama el curita de las obras del Espíritu Santo? El Padre Serio, él dice muy atinadamente: manos que dan nunca están vacías. Cuando Dios conoce a alguien, ya sea católico, evangélico, mormón, lo que sea, pero que como individuo vive en la vida tratando de ayudar y de bendecir a otros, Dios desde el cielo dice: yo puedo tener las manos llenas de ese hombre, porque él reparte. Para yo bendecir a otras personas, voy a usar a este hombre, y así lo está haciendo. Hermanos, tú y yo tenemos que vivir para la gloria de Dios, y vivir para la gloria de Dios es amar como Dios amó y servir a los demás como Dios sirve a los demás. Vivir para la gloria de Dios, hermano, es ser de bendición para otras personas. Número 3. ¿Cómo lo hago? Compartiendo con otras personas el evangelio. Todos ustedes que están aquí, alguien un día les compartió el evangelio de Jesucristo. Déjenme decir así someramente: en Lirio Los Valles pueden haber unas 300 matrimonios, 250 matrimonios, familias pequeñas, poco más o poco menos, como sea. Todas esas personas hoy están glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, tienen vidas con propósitos, son diferentes. No es que no pecan, solo que pecan menos. Como le pasa a usted, me pasa a mí. Yo siempre sigo pecando, pero créanme, hermano, peco menos que antes. Porque de eso se trata. Y cada día posiblemente pecaré menos. Y les puedo decir una cosa: antes vivía en el pecado, pero ahora no vivo en el pecado, solo cometo errores y peco. Antes, hermano, hacía cosas que no le agradaban a Dios, pero hoy yo no soy un hacedor de maldad. Él me ha cambiado. Yo agradezco al Señor las personas que me hablaron de Jesucristo y me dieron la buena noticia. 2 Corintios 4:15. Oiga lo que dice esta cita: todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas hagan abundar la acción de gracias. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Mire, hermanos, ahora paró un carro ahí, ya cuando se fue reconocí a la señora, y dejaron 2 bolsones de un diario importante, bastante abundante.
En esta iglesia por más de 40 años, todos los meses hemos recogido la canasta del amor y la esperanza. Y todos los meses en Lirio Los Valles, yo no sé dónde están ni quiénes son, se administra lo mejor que se puede. Es una institución humana con sus errores, pero hermanos amados, por lo menos alrededor de 15 familias, a veces más, a veces menos, puede ser, mensualmente agradecen y le dan gloria a Dios, y hay en su boca palabras de gratitud que solo le dan la gloria y la honra al Señor, porque 15 o más familias una vez al mes reciben una provisión, nosotros le llamamos diario en Costa Rica, de comida que a veces les puede alcanzar según el tamaño de la familia para una semana tener esa comidita, y hasta, depende del tamaño, hasta una quincena, no sé, yo en eso no me meto. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros llevamos la buena noticia, cuando nosotros le ayudamos a la iglesia, cuando nosotros tenemos una economía sana en la iglesia y podemos bendecir familias, escuche esto, hermano, eso va a provocar que otras personas, sin que usted y yo nos demos cuenta, andan por ahí dándole gracias a Dios. Y ese es el asunto, abundar en acción de gracias para la gloria de Dios. No estamos diciéndole a la gente que vaya y hable del evangelio para que se vengan para Lirio de Los Valles. No. Claro que a mí me encantaría que se vengan para Lirio de Los Valles. Claro que a mí me encantaría que tengamos el año que viene un tercer culto de fin de semana. Claro que a mí me gustaría que llegue mucha gente, pero es para la gloria de Dios. No es, hermano. Yo quiero decírselos a ustedes con todo respeto y cariño. El Señor me permite a mí, no me pregunten por qué, porque ni yo mismo me lo explico y creo, lo declaro y lo confieso, pero de corazón. La persona menos indicada y menos competente para hacer esto soy yo. Estar frente a multitudes de pastores con sus esposas y con sus líderes, 8,000 pastores en México, alrededor de 14,000 pastores desde la frontera sur de los Estados Unidos hasta Buenos Aires, Argentina. En el Caribe, solo me faltan 2 países de ir al Caribe, con pastores, hermano, y cuando yo me presento frente a esa gente, tengo que aceptar y decir: Señor, necesito hoy, todos los días, tu poder y tu gracia para poder hablarle a esta gente. De todos los niveles de pastores, de todas las expresiones teológicas, de todo el tipo de denominaciones, gente preparadísima. El último asistente a uno de nuestros seminarios es este hermano de la Biblia, el pescador es un hermano puertorriqueño, un erudito de la Biblia, el hermano Samuel Pagán, un erudito, el principal erudito vivo que ahorita tiene la sociedad bíblica. Ustedes no saben lo que es estar usted frente a Samuel Pagán o frente al de las notas de la Biblia, el pescador. Ayer me llamó el hermano Luis que me dijo: Arturo, ¿cuál Biblia puedo comprar? Le recomendé esa y me la enseñó. La Biblia, las notas son las de ese pastor, hermano Ortiz, de allá de Puerto Rico. Hermano, y yo cuando veo y veo ese público, vieras que yo me siento como que trágame tierra. Todos, ellos y yo, ustedes y todo el mundo, tenemos que hacer todo por el poder de Dios, por el plan de Dios que es su reino, y para que la gloria solo sea para Dios. Por eso, hermanos, la cuarta manera de involucrarnos y participar y disfrutar del reino de Dios es unirnos a la iglesia, a la familia de Dios. A veces me topo personas en la calle que hace tiempo no los veo. Hermano, ¿cómo está? Hace tiempo no lo veo por la iglesia. Ay, pastor, qué pena. No pude decirlo, pero qué dicha que lo veo. Estoy bien. Yo no estaba juzgándolo. Lo que le pregunto inmediatamente es: ¿estás yendo a la iglesia? Sí, pastor. Ok, eso es lo importante. Lo importante no es que vengan a Lirio de Los Valles. Lo importante no es que vayan a X o Y. Podría nombrar varias iglesias en Alajuela o en Costa Rica. No, lo importante es que usted se integre, porque la iglesia es una representación del reino del Señor. Efesios 3:21. Amén. A Él sea la gloria. ¿A dónde? ¿A dónde? En la iglesia. La iglesia tiene que ser el lugar donde la enseñanza de que todo es para la gloria de Dios es la iglesia.
Aquí tiene que enseñarse, y en todo púlpito no es exaltar personalidades. Esto no es un tema de reputaciones privadas, de logros humanos. Gloria a Dios. Que Dios te ayude y Dios te bendiga. Reconocemos su esfuerzo, pero hermano, la gloria de Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Escuche esto, hermano. Todo un día va a dejar de existir. La ONU posiblemente ya le queda poco. Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, en algún momento caerán como imperios. No sé si Estados Unidos terminará como en la época de la Guerra Civil, con 32 estados y no uno, Estados Unidos. La Unión Soviética, ¿quién iba a pensar que la Unión Soviética terminaría como está ahora? Pero pensemos en el Imperio Romano. Pensemos, hermanos, en los griegos, pensemos en los franceses de Napoleón, pensemos en los griegos de Alejandro, pensemos en la Roma de los Césares. ¿Dónde están? Muchos de esos imperios, como el soviético, como el Imperio Romano, intentaron destruir con persecución. Hubo casi 70 años en la Unión Soviética lo que se llamaba como la iglesia subterránea, o como la iglesia detrás de la cortina de hierro en la Unión Soviética y todos los países de Oriente de Europa. Y cuando este imperio cayó, se descubrió que habían millones de cristianos en los países detrás de la cortina de hierro. Se acabó Stalin, se acabó Marx, se acabó todos estos líderes, se acabó Hitler. ¿Dónde están? No existen, son reliquias de mausoleo. Y ahí está la iglesia. En países musulmanes, ahí está la iglesia creciendo en África, ahí está la iglesia creciendo en América Latina. Europa está complicado, pero hay iglesias en España, hay cristianos en Noruega, hay iglesias en Suiza, iglesias protestantes, iglesias evangélicas. Porque, hermano, si dentro de 1000 años esto no se ha acabado, la iglesia todavía estará existiendo. Porque la iglesia del Señor es en Cristo Jesús, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por eso le llamamos a este último punto la oración de la realización. Vive como ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo? Solo se puede con el poder de Dios. ¿Puedo pedirle a Él que sea mi Padre Celestial? Sí. ¿Puedo pedirle que la voluntad de Dios se haga en mi vida? Sí. ¿Puedo pedirle al Señor que supla el pan nuestro de cada día? Sí. ¿Puedo pedirle a Dios que perdone todos mis pecados? Sí. ¿Puedo pedirle al Señor que me ayude a perdonar y que me perdone así como yo perdono a los que me ofenden? Sí. ¿Puedo pedirle al Señor que me libre de caer en tentación y que me libre del maligno? Sí. ¿Y por qué se lo puedo pedir a Él? ¿Qué tiene Él? Tiene el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso no podía terminar la serie el fin de semana pasado con un simple: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Todo el Padre nuestro es posible porque a Él le pertenece el reino. Él tiene el reino. Es el plan. La historia es la historia de Dios. Él tiene el control de todo. Tiene el control del universo. Tiene el control de la humanidad. Y también tiene el control de mi pequeña y diminuta vida. Porque el que puede tanto, puede tan poquito, puede lo menos. Démosle gloria al Señor en esta mañana. Y le animo, hermano, por favor, esta estructura del Padre Nuestro, 7 frases a 7 necesidades, que sea algo que se encarne en el corazón de ustedes, para que sea el fundamento de todos los sermones que usted le toque oír en esta iglesia o en otra parte, para que usted sepa discernir cuando un mensaje está buscando la gloria de otro y no la de Dios. Cuando un mensaje está apelando a mi autosuficiencia o a la suficiencia de Dios. Cuando un mensaje está apelando a mis designios y mis caprichos y no a los designios del Señor. Esto es fundamental. Démosle gloria al Señor. Señor, te doy gracias porque hoy nos permites
terminar esta jornada espiritual. Y te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos enseñes y que nos ayudes con tu poder a hacer de ti lo más importante, lo primero en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio, en mis proyectos, hasta en mis problemas. Que tú siempre seas el primero a quien acudo y no el último. En mi trabajo, en mi carrera, en mis finanzas, en mis proyectos. Señor, que seas tú, que sea tu reino, que sea tu reino lo que a mí me motive, porque tu reino es tu gran plan. Que sea tu poder quien me impulse y me sostenga y me ayude, y que todo lo que haga, de hecho, de palabra, quiero vivir para la gloria tuya. Quiero vivir para la gloria y la honra tuya. Enséñame, Señor, y no me permitas olvidar nunca que las personas más bendecidas son aquellas que quieren bendecir a otros. Que las personas más bendecidas son las que dan y ayudan a otros. Que las personas más bendecidas son las que aman a las personas como tú las amas. Que las personas más bendecidas son las que dan de lo que tú les das. Ayúdame, Señor, porque esto para mí es imposible, pero con tu poder lo puedo lograr.